Hola hermanos, ¿cómo están? Dios los bendiga a todos. Gracias por estar con nosotros. Gracias por estar en ese momento de recepción de sábado. Gracias por hacer este esfuerzo, por estar nuevamente reunidos aquí con nosotros. Ya estamos entrados en el mes de abril, ya comenzamos y comenzando abril, también recibimos una oportunidad más para leer una escuela sabática que va a dejar muchísimos comentarios. Así como estamos viendo con todo lo que está aquí en el diseño, gracias a nuestro hermano Leandro por la portada de la lección y pues bueno, por ahí le pusimos un poco de animación para que pudiéramos entender un poco con esta intro un poco dramática de lo que vamos a hablar en este trimestre, que es los estudios, fíjense cómo dice, estudios sintéticos sobre Apocalipsis, parte 2. Así que es una forma de poder ir, de tener como, ¿cómo se le puede decir? Una cierta unidad en el estudio personal. Yo sé que tú que me estás viendo ahí, tú, tienes tal vez un estudio muy particular que estás tal vez encontrando algunas verdades y eso es muy bueno, pero nos gustaría que junto con nosotros pudiéramos tener algo en común, que tengamos no solamente la comunión en el espíritu, sino también en la comunión en el estudio personal diario y que sumado a lo que tú ya lees, podamos tener un punto de comparación para todos nosotros en los sábados que nos reunimos y va a ser esta escuela sabática que tenemos de aquí al lado. Entonces va a servir bastante, va a servir para tu vida espiritual y recuerden, es un punto de apoyo para poder analizar los temas proféticos. Una de las cosas que hemos comprendido, sobre todo aquí en Tiempo Reunión, es de que ese apartado profético es algo que debemos estar escudriñando día con día, no cerrándonos a concepciones ya creadas hace bastante tiempo, darnos la oportunidad de examinar el texto profético de una u otra manera, porque al final lo que nos va a importar a nosotros es estar listos y preparados. Entonces, eso es lo importante y no desviarnos, obvio, de los pilares fundados hace muchísimo tiempo, pero sobre todo ese estudio personal que puede ser enriquecido por tu estudio que estás ahí, que puede hacer los comentarios aquí abajo en el chat. Así que bienvenido, bienvenida. Comenzamos con este programa. Así que antes de comenzar, yo le agradezco bastante a nuestros hermanos que en esta ocasión me van a estar apoyando por una o por otra razón. Estuvo esta semana un poco pesada. Así que nuestro hermano Emanuel, muchísimas gracias. A nuestro hermano Dani también sumándote a esta semana, participando con un servidor. Muchísimas gracias. Y como siempre, nuestro hermano Luis Machado, siempre firme, siempre presente para poder aportar y muchos más hermanos que en el transcurso del trimestre se van a estar sumando. Nuestro hermano Roberto, el mismo hermano Víctor, Henry, Leandro, por razones ya va a estar por acá, ya que desempaque un poco, que pueda conseguir esos espacios adecuados que para el nuevo estudio donde va a estar ahora produciendo también esas transmisiones, que pueda estar un poco más tranquilo. Así que vamos a darle una semanita más a nuestro hermano Leandro para que se reincorpore. ¿Y qué les parece si comenzamos? ¿Vale? Vamos a comenzar porque los comentarios que tenemos hoy van a ser un poquito, no tan largos, pero yo creo que sí van a ser necesario que ustedes puedan ponerle pausa, puedan analizar, puedan comentar y puedan sumar lo que ustedes van viendo hasta el día de hoy. Así que me gustaría, no está de más, pero recuerden que la escuela sabática que está para abril, junio de 2021 ya está en tiempo de reunión lista para descargar. Vayan ustedes a la sección de literatura, ahí van a encontrar todas las escuelas sabáticas, pero sobre todo van a encontrar la escuela sabática de este trimestre. Pueden ir, pueden descargarlo, pueden compartirlo, están de varias formas, en varios formatos, tanto A4, tamaño carta, para un PDF para tener el celular, una versión digital, hay de todas formas, así que siempre va a haber la oportunidad para que ustedes puedan tener la escuela sabática impresa o en teléfono, pero la puedan tener para compartir. Así que, sin más, vámonos directo con la oración para comenzar con el repaso de la lección que va a ser a cargo de nuestro hermano Luis Machado. Así que vamos, por favor, vamos a hacer la oración. Recuerden que todos aquellos que tengan la oportunidad de arrodillarse, por favor hágalo. Esa va a ser siempre la mejor manera para buscar la adoración
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Dios. Gracias por la oportunidad que me das de estar con mis hermanos. Gracias por la oportunidad que me concedes de estar una vez más con ellos, compartiendo esta nueva lección. Estamos comenzando un trimestre más. Tú sabes, Padre, cómo ha sido este primer trimestre de 2021, un difícil, incierto, con preocupaciones por trabajo, por preocupaciones por enfermedad. Padre, por favor, te pido de que ahora puedas empezar a tomar nuestras vidas, puedas darnos esa paz, esa tranquilidad que necesitamos. Te permitimos entrar a nuestros corazones. Y ahora que vamos a empezar a estudiar esta lección de Apocalipsis, tú nos puedas abrir los ojos, podamos romper esos prejuicios, esos preconceptos ya creados sobre este libro y podamos ir entendiendo que tu profecía es una constante evolución, es una constante interpretación y sobre todo esto basado en un siempre presente fundamento que tú nos has regalado. Así que, Padre, vamos a iniciar con este estudio. Por favor, dirige a nuestro hermano Henry y a nuestros hermanos que van a estar después con nosotros. Y quédate con nosotros. Todo eso pido en nombre de tu Hijo, el Señor Jesús. Amén. Bueno, entonces vamos con nuestro hermano Henry, nuestro hermano Luis Machado, por ahí me equivoqué, con nuestro hermano Luis Machado. Y avanzamos directo al hermano Henry. Le extrañamos, yo sé que te extrañamos, hermano. Has estado ocupado un poco. Sabemos que vas a estar colaborando con nosotros, así que espero que estés muy bien. Y pues nada, vamos con nuestro hermano Luis Machado con esa sección que a él le ha tocado. Buenas noches, amigos y hermanos. Dios los bendiga a todos en esta hora. Es para mí un gozo poder saludarlos y sobre todo, hermanos, poder llevar a cabo la lección número 1 de este trimestre, la escuela sabática. Y queremos agradecer a Tiempo de Reunión que nos da el privilegio, este canal por YouTube, el cual predica el Evangelio de la verdad presente a todo este mundo. Queremos saludar allí a nuestros hermanos que están en los diferentes lugares del mundo, en Costa Rica, en Argentina, aquí en Colombia, en Quito y en cada rincón donde entra esta señal. Me acompañan esta tarde, en esta hora, esta noche, mis hermanos, la hermana Daniela Copete y su servidor Luis Machado. Bien, mis hermanos, esta lección es muy maravillosa, es muy importante. La primera lección, la lección de la iglesia en el final del tiempo, la iglesia hasta el final. Vamos a ver entonces, hermanos, la primera pregunta en esta hora. Y quiero que compartamos realmente, hermana, vamos a estudiar la Biblia. Y es una pregunta muy interesante, hermanos. ¿Qué vio el profeta en el cielo y con qué estaba vestida la mujer? ¿Y qué había bajo sus pies y qué había sobre su cabeza? Apocalipsis capítulo 12, versículo 1. ¿Qué dice la Biblia, hermana? Una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Amén, gracias, hermana. Y miremos entonces que lo primero que ve el profeta es una gran señal. Luego, una mujer que está vestida de sol. Y segundo, con una luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de estrellas. Es impresionante entonces lo que ve allí el profeta, mis queridos hermanos. Y la mujer simboliza la iglesia. Allí también se ve, mis queridos hermanos, y quiero que leamos lo que dice la nota número 1 para que podamos entender y comprender más claro lo que estamos diciendo. Dice: la iglesia apocalíptica se representa aquí y su historia brevemente hasta el final. La gloria del Evangelio tal como se revela en los tiempos y sombra. La luna, siendo un pasado, ella fue de una mayor luz evangélica. El sol se organizó plenamente y llena de poder, salió conquistando para conquistar. Amén. Entonces miremos allí, hermanos, la importancia, lo que acabamos de leer de esta primera pregunta, mis queridos hermanos. Muy bien, hermanas, sigamos avanzando entonces ahora a la pregunta número 2. ¿Qué nació de la iglesia en Apocalipsis capítulo 2, versículos 2 y 5? Vamos a leer lo que dice entonces, hermana, Apocalipsis, el capítulo 2, el capítulo 12, pero ahora simplemente vamos a leer el verso 2. Voy a permitirme leer
lo que dice la palabra de Dios. Entonces, Apocalipsis, capítulo 12, versículos 2 y 5. Así dice la Biblia. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. Verso 5 dice: y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro y a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios, para su trono. Amén. Miremos entonces qué nació de la iglesia. De la iglesia nace Cristo, nuestro Salvador, mis queridos hermanos. Allí aparece el Redentor del mundo, el Príncipe de paz. Realmente, allí como lo dice Isaías capítulo 9, versículo 6. Allí, mis queridos hermanos, aparece nuestro Mesías, nuestro Salvador, el cual es el que representa a la iglesia de Dios y es el que salva a su pueblo. Ahora, quiero que miremos, hermano, la segunda pregunta, tercera pregunta. ¿Qué tan exaltado ha sido? Y miremos entonces en Apocalipsis capítulo 3, versículo 21. ¿Qué dice la Biblia? Al que venza le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Amén. Bien, mis hermanos, entonces miremos, después de haber leído la hermana lo que dijo Apocalipsis 3:21, miremos entonces en el contexto realmente, hermanos, qué nació realmente, qué tan exaltado ha sido, y miremos, exaltado por toda la eternidad, tanto que está sentado en el trono de Dios. Es decir, que el privilegio que tenemos también de estar sentados, ¿quiénes? Nosotros, los hijos de Dios. Es una maravilla, hermanos, poder entender y comprender que Cristo fue que exaltado y ahora que está en el trono de Dios, es decir, y está allí a su lado, a su diestra, hermanos, intercediendo por nosotros. Así es que Cristo ha sido como exaltado grandemente, mis queridos hermanos. Amén. Ahora, vamos a otra pregunta interesante en esta misma lección. ¿Qué más se le mostró al profeta en la visión? ¿Y cómo se describe esta maravilla? Vamos a mirar, hermanos, entonces ahora, hermana, por favor, lo que dice Apocalipsis 12, versículo 3. Entonces apareció otra señal en el cielo, un gran dragón rojo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Oiga, impresionante, mis queridos hermanos. Entonces, aquí aparece, también leamos el verso 9, voy a leerlo allí mismo también, en el capítulo 3, 12 y el 9, también leamos el verso 3, 9. Y fue lanzado fuera ese gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, que engaña a todo el mundo. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Hermanos, primeramente el profeta, miremos más arriba lo que había visto al Hijo de Dios, realmente. Pero acá ve también como al engañador, al gran dragón, al que engaña ¿qué? Al mundo entero. Es terrible, hermanos, realmente. No es una maravilla como no describe como esta terrible escena, hermano, es saber de que este era el que venía ¿qué? A hacer guerra al pueblo de Dios. Allí lo mostraba realmente el profeta, vio esta visión allí en el libro de Apocalipsis, hermanos, capítulo 12. Ahora, voy a primero leer lo que dice la nota número 2 para que podamos entender esto. Hermanos, miren bien. Satanás está simbolizado por el dragón como se muestra en el versículo 9. En la época en la que habla el profeta trabajó a través de Roma en forma pagana. Allí está realmente, hermanos, representado claramente. Está hablando de quién? De Satanás, hermanos. Y ahora, proféticamente, hablando ¿qué? Del papado. Muy bien. Ahora, sigamos, hermanos, estudiando esta lección. Y vamos ahora a la pregunta número 5. Y es la siguiente. ¿Qué trabajo intentó hacer? Entonces miremos, hermanos, de destruir qué es lo que dice Apocalipsis capítulo 4, hermanos, tratar de destruir el Hijo de Dios. Eso realmente fue lo que el enemigo trató, hermanos, de hacer, pero realmente, como dice, intentos fallidos.
porque realmente el Señor siempre permaneció firme y siempre estuvo firme y siempre lo estará. Amén. Así es de que es imposible que esto ocurra, pero gracias a Dios, hermano, tenemos nosotros la seguridad de que Cristo es un vencedor, y como Cristo venció, también nosotros, hermanos, seremos vencedores. Amén. Ahora, ¿qué más contempló el profeta y quién estaba comprometido en la terrible contienda? Versículo 7 y versículo 8 del libro de Apocalipsis. Hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron al dragón, y el dragón y sus ángeles combatieron, pero estos no prevalecieron, ni se halló más lugar para ellos en el cielo. Así de que miremos, hermano, una lucha titánica. Y entonces, hermano, Cristo, ¿qué hace? Lo lanza, lo saca de su trono, lo echa fuera, mis queridos hermanos. El gran engañador que cae aquí al mundo entero. Es impresionante, mis queridos hermanos, esta lucha titánica, pero no hubo lugar para él. Realmente fue arrojado a esta tierra, mis queridos hermanos. Y miremos entonces, ¿pero quién es Miguel? Vamos a leer lo que dice Judas, capítulo 9, verso 9, libro de Judas, por favor. En cambio, ni aun el arcángel Miguel, cuando contendía con el diablo por el cuerpo de Moisés, se atrevió a pronunciar un juicio de maldición contra él, sino que solo le dijo: el Señor te reprenda. Amén. Miremos, hermanos, allí realmente está escribiendo, este Miguel representa ¿a quién? A Cristo. El ángel de Jehová, Cristo, hermano, es el mismo Cristo allí, hermano, que lo respalda. Y miremos por qué. Ahora quiero que leamos un texto bíblico para que podamos tener otras ideas claras también de lo que estamos diciendo, mis queridos hermanos. Miguel es Jesús, y miremos lo que dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 16. Porque el mismo Señor descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitaremos primero. Amén. Miremos entonces, hermanos, claramente allí, ese contendido, hermano, era que el mismo Cristo, hermanos. Amén. Es el mismo que desciende por nosotros, que descenderá por quién, por los que se hayan entregado a él, por los que hayan hecho su voluntad, mis queridos hermanos. Qué bendición, hermanos, cuando nosotros entendemos esta verdad y comprendemos lo que dice realmente el Evangelio. Y voy a permitirme también leer otro texto bíblico, hermanos, y quiero también leer lo que dice el libro de San Juan, el capítulo 5, el verso 28 y 29. Y miren cómo dice la palabra de Dios. No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Amén. Hermanos queridos, tenemos que hacer la voluntad de Dios. Amén. Tenemos que depender de Cristo y saber de que Él es que nuestro arcángel, Él es nuestro intercesor, el cual lo dio todo por nosotros. Amén. Ahora, hermanos, quiero que pasemos a la pregunta número 7, perdón, a la pregunta número 8. Vamos a la última pregunta. Y quiero que leamos lo que dice: a través de la victoria de Cristo, ¿qué es posible para el pueblo de Dios? ¿Qué es posible para nosotros? Apocalipsis capítulo 12, versículo 11. ¿Qué dice la Biblia, hermano? Ellos lo han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos, y no amaron su propia vida ni aun ante la muerte. Hermanos, gracias, hermana. Entonces sabemos que a través de Cristo, hermanos, viene la salvación de su pueblo, de todos nosotros, hermanos, por su testimonio. Entonces nosotros, siguiendo a Cristo, hoy seremos más que vencedores. Amén. Hermanos, que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude a hacer su voluntad. Recuerden que solo en Cristo tú y yo podemos vencer. Amén.
Gracias, hermano Luis, por tu participación y a los que han preguntado, porque han estado preguntando si ya está la lección, si ya está la lección. Miren, los voy a mostrar aquí. Aquí está lista la escuela sabática. Nosotros subimos, podemos encontrar la figura como tal del estudio sintético sobre Apocalipsis, producida, en este caso editada a español, dándole el formato y todo por Tiempo de Reunión como tal. Y está la versión original de julio a septiembre de 1904. El dato para que ustedes lo puedan tener. Si alguien quiere la versión original, también sin problema la podemos pasar. De hecho, también está en tiemporeunión.com. En el área de literatura se van a la parte de escuela sabática del 2021, trimestre 2. Ahí lo pueden ustedes también encontrar. Y pueden encontrar que, bueno, están los traductores, que en este caso muchísimas gracias a Marisa, a Cecilia, a Daniel, a Vanessa, a Pamela, a Irene. Muchísimas gracias por su apoyo que siempre han tenido al diseñador de la portada, Leandro Pena, como no, Alin, nuestro diseñador de cabecera, y a la edición, a la revisión como tal del texto, a nuestra hermana Ivonne Espinosa de aquí de México y a mi esposa Selma Morales, de igual forma aquí de México, que nos han apoyado para esto, así como otras producciones más que ustedes pueden encontrar en Tiempo de Reunión. Y aquí está el índice, tal cual como ustedes pueden encontrar, la cronología para poder estudiar, la forma, y aquí está. Bosquejos proféticos de la iglesia hasta el fin, lección 1 para el 3 de abril, o sea, empezar ya revisando todo eso. Así que, por favor, vayan, descárguenla. Va a ser una lección muy buena. Vamos a empezar a ver esas formas tal vez sencillas de ir viendo el Apocalipsis e ir subiendo de a poco la forma de ir comprendiendo. Y así como hacía el análisis nuestro hermano Luis acerca de reconocer, y lo que inicia hablando esa lección es del reconocimiento del poder y de la majestad de nuestro Salvador. De ahí tenemos que partir para poder ir entendiendo la profecía. No podemos entenderla de otra manera, no podemos considerarla de manera distinta, sino que el centro de la profecía es nuestro Señor Jesús. No son las consecuencias del pecado, no es lo que les pasará a X o a Y, no. O los peligros a los cuales estamos sometidos, no es ese el principal objetivo, sino el primer objetivo de la profecía es llevarnos a Cristo, saber que Él está pronto a venir, está pronto a rescatarnos y volvernos a cuestionar con respecto a qué estamos haciendo nosotros para estar listos. Realmente es una forma, es como un boleto, siempre lo he dicho, la profecía es como un boleto donde te dice dónde, cuándo y a qué horas y la forma en cómo llegar, pero la ropa, el acondicionarte para poder estar en esa boda es otro tema. Así que en esta ocasión vamos a ver o interpretar ese boleto para poder llegar a ese momento justo al cual todos nosotros tenemos la esperanza de estar. Así que no quito más tiempo, 3 minutitos que le estoy quitando a nuestro hermano Emma. Así que vámonos con Emanuel y regresamos para seguir analizando lo comentado. ¿Qué tal, hermanos? Feliz sábado para todos, que Dios les bendiga. A mí me tocó comentar la escuela sabática desde las preguntas 9 a la 17, que más o menos abarcan desde el versículo 10 al versículo final, al versículo 17 de Apocalipsis capítulo 12. Esta es la primera escuela sabática o la primera lección de esta nueva escuela sabática referente a Apocalipsis. Para aquellos que quieran descargar la escuela sabática que aparece acá en la pantalla, pueden ir a la página tiempodereunión.com y allí están las escuelas sabáticas para bajarla en diferentes formatos e imprimirla. ¿Sí? Esta no es una escuela sabática que se imprima a gran escala y se pueda comprar, sino que cada uno tiene que bajarla e imprimirla o directamente usarla en la tablet o en el celular. Pero bueno, ustedes pueden bajarlo y poder hacer un estudio semanal, un estudio diario, para después hacer un repaso semanal cada viernes, que lo hacemos acá en estas emisiones, y cada sábado a la mañana cuando nos congregamos con los hermanos. Así que me tocó hablar acerca de esta segunda parte de Apocalipsis 12. La primera parte habla más que nada acerca de esta mujer que representa a la iglesia, en cuyo seno
surge el Mesías, ¿sí? Que es arrebatado para Dios. Sin embargo, yo voy a hablar de la segunda parte, que habla acerca de el dragón y sus persecuciones contra la iglesia, contra esta mujer de Apocalipsis 12. Y voy a comenzar desde el versículo 10. Abran en Apocalipsis 12, todos los versículos que voy a leer son de acá de Apocalipsis 12, así que no van a tener problema para seguir la lectura. Apocalipsis 12, versículo 10 dice así: Oí una gran voz del cielo que decía: ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la potestad de su Cristo. Fíjense, acá habla de dos personas, Dios y Cristo. Porque el acusador de nuestros hermanos ha sido derribado, el cual los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. Esto es muy interesante. Si bien la gran batalla entre Miguel y sus ángeles y el dragón y sus ángeles tiene una reminiscencia acerca de la caída de Satanás en el cielo, antes de que Cristo viniera a la tierra, antes de que sucediera todo lo que sucedió después de la caída del hombre, la creación, la caída del hombre, el diluvio y todo eso, en realidad esto hace referencia a una caída posterior a la muerte de Cristo, ¿sí? Fíjense que acá dice que fue lanzado el que acusaba a los hermanos de día y de noche delante de Dios. Y en versículos anteriores dice que no fue hallado más lugar para él en el cielo. En realidad, Satanás, si bien ya había caído, ya había apostatado, se había rebelado contra el gobierno de Dios, hasta la muerte de Cristo siguió presentándose en los atrios celestiales como representante de este mundo caído. Cuando leemos en Job, capítulo 1, que hubo una reunión con todos los hijos de Dios, dentro de esos hijos de Dios se presentó Lucifer, se presentó a Satanás, representando a este mundo caído. ¿Y qué fue a hacer al cielo? Fue a acusar a Job, fue a acusar a los hijos de Dios. O sea que su tarea de ir a los atrios celestiales era de acusar a los hermanos. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, ustedes van a ver que en los versículos anteriores dice que este hijo de esta mujer fue arrebatado para Dios y fue llevado al cielo. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario y vence a Satanás, vence a la muerte, resucitando entre los muertos y siendo llevado al cielo, ahora ya no hay más lugar para Satanás en el cielo. Es decir, ahora ya ni siquiera puede ir a presentarse como representante de este mundo, porque Cristo ganó la representación de este mundo. Satanás fue príncipe de este mundo hasta que Cristo lo venció en la cruz, ¿sí? Ahora Cristo es representante de este mundo delante del Padre. Y como representante de este mundo intercede como abogado en el santuario celestial. Así que por eso es que acá dice que fue expulsado el acusador al mismo tiempo que vino el reino de Cristo. O sea, le fue dada potestad a Cristo. Cristo ahora se sentó a la diestra de Dios el Padre y le fue dada toda potestad. Cristo mismo se lo dijo a sus discípulos, ¿no? Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, por tanto vayan y hagan discípulos, etcétera, etcétera. Así que vemos que de esto se trata la primera parte. El versículo 11 dice: ellos le han vencido por la sangre del Cordero, por la palabra de su testimonio, y no han amado sus vidas hasta la muerte. Nosotros vamos a ver que desde que Cristo ascendió a los cielos, la iglesia de Dios empezó a predicar el evangelio a todo el mundo por testimonio, y ese testimonio muchas veces era sellado con sangre. El primer mártir cristiano, sí, que fue Esteban, esto está registrado en Hechos capítulo 7, fue el puntapié inicial de grandes persecuciones que se sucedieron una tras otra, ¿sí? Hasta llegar al gran periodo de los 1260 años de persecución que están registrados también acá en Apocalipsis 12. Y por eso se menciona acá a los que testificaron con su propia vida, ¿sí? Y el verso 12 dice: por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros, teniendo gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Este punto es muy importante. La Biblia, cuando nos habla del enemigo de Satanás, justamente Satanás significa enemigo o adversario, nos dice que es nuestro enemigo. Eso es lo que nos dice la Biblia. Se lo representa como alguien con quien no tenemos nada que ver. Es nuestro enemigo declarado. Y la Biblia presenta justamente la historia del gran conflicto. Si quisiéramos resumir la historia del gran conflicto entre el bien y el mal, podríamos leer simplemente Apocalipsis 12, ¿no? Es una síntesis perfecta. Pero se nos presenta así, de esta manera, como un conflicto, como una guerra, como una lucha. Y en esta lucha, nuestro adversario es Satanás y sus ángeles, obviamente. Y seguramente muchos se van a poner como enemigos, seres humanos que estén en las manos de Satanás se van a poner también como enemigos.
¿Y por qué digo esto y por qué recalco esto? Dice que Satanás descendió a la tierra con gran ira sabiendo que le queda poco tiempo, ya fue vencido en la cruz del Calvario, o sea, ya a partir de ese momento simplemente es una cuenta regresiva para la destrucción del pecado y de la maldad, como hablábamos en la escuela sabática anterior. Pero ¿por qué destaco esto? ¿Por qué es tan importante esto? Porque hoy ha surgido una especie de movimiento, no sé ni cómo llamarlo, pero que ha desfigurado la bondad de Dios, ha desfigurado la misericordia de Dios y la ha convertido en una especie de amor libre estilo hippie de los años 70, donde ya no importa nada, ¿no? Entonces esta gente, estos cristianos, dicen, no, pero en realidad Satanás no es nuestro enemigo, en realidad Dios lo va a restaurar al final, y en realidad Él sufre cada vez que Él hace mal, ¿sí? Hasta hay representaciones que aparecen en internet y gente diciendo, no, en realidad Satanás sufre, pero Él no quiere hacer el mal, simplemente está cumpliendo su papel hasta que sea restaurado. Todo este tipo de cosas surgen de gente que no tiene realmente nada que hacer, porque la Biblia lo presenta claramente como nuestro enemigo, y dice que bajó airado a la tierra sabiendo que tiene poco tiempo. Es nuestro enemigo. La Biblia no dice que está jugando un papel, la Biblia no dice que se va a convertir, la Biblia no dice que Satanás se va a arrepentir al final. No, dice que es nuestro enemigo y que estamos en medio de un combate y estamos en medio de una lucha. Obviamente nuestra lucha no es física, no es con armas de este mundo. Nosotros no somos llamados a derramar sangre o a participar de otro tipo de conflictos. Nuestro conflicto es espiritual. Y dentro de este conflicto espiritual, obviamente que nuestras armas son la palabra de Dios y la oración, por medio de las cuales nosotros podemos practicar la misericordia, predicar el evangelio, ayudar al prójimo, dar testimonio de la bondad y el amor de Dios. Pero hay gente que realmente no tiene nada que hacer, que está presentando estas cuestiones, desfigurando el amor de Dios como si el amor de Dios fuera una especie de todo vale. Y bueno, no importa lo que hagamos, al final nos vamos a convertir todos, Satanás también se va a convertir. No, Satanás es nuestro enemigo, va a ser destruido al final y le queda poco tiempo porque él sabe que va a ser destruido al final. Y a él le conviene que la gente se aparte de las escrituras. ¿Por qué? Porque como hablábamos la semana pasada de que esa destrucción por fuego va a ser de acuerdo al pecado de cada uno, no es lo mismo las ramas que el tronco o que la raíz, cada uno va a tardar más. Esto tiene que ver con que todos aquellos redimidos que escapen de las garras de Satanás, todos aquellos que sean redimidos por Cristo, que la sangre de Cristo los limpie de todo el pecado, ¿a dónde piensan ustedes que va a ir a parar ese pecado que va a arder más tiempo en la destrucción final? ¿A quién va a ir a parar? Al originador. Y por eso Satanás se quiere llevar a tantos como sea posible, para repartir ese sufrimiento, para repartir esa carga. Si él se lleva a tantos como sea posible, cada uno va a pagar por su propio pecado. Cada uno se va a tener que hacer responsable. Pero si son redimidos por la sangre de Cristo, esos pecados van a ser depositados en el chivo expiatorio, ¿sí? En Azazel, como lo presenta el gráfico del santuario en el día de la expiación. Todos los pecados eran depositados sobre el chivo emisario que era largado en el desierto. ¿Quién va a ser largado en el desierto durante 1000 años? Satanás. Y Satanás sabe que cuanto más se lleve él al pecado, él se va a librar de ese tiempo que va a tardar en destruirse y en quemarse las raíces y las ramas. Este es el propósito. Y por eso elabora todo tipo de estratagemas para que nosotros desconfiemos de la Biblia, para que nosotros no creamos lo que dice la Biblia. Pero esto es una guerra. Y en esta guerra hay intereses. Y obviamente, aunque la guerra esté perdida para Satanás, él va a tratar de que sea lo menos perdida posible, ¿sí? Y él no va a descansar. Él no nos va a dar ni un centímetro de ventaja. ¿Por qué nosotros hemos de dar algún centímetro de ventaja? Nosotros con el enemigo nada, ¿sí? Y nosotros aferrados solamente a las Escrituras, solamente a la palabra de Dios y a Cristo como único mediador entre Dios y los hombres. Y si hay algo que le pertenece al enemigo, hay que sacarlo, hay que quitarlo de nuestra vida. Así que la Biblia nos presenta un conflicto, hermanos. Nos presenta un conflicto. Estemos atentos con esto, porque este tipo de creencias y de doctrinas aparecen todo el tiempo. Pero dice el versículo 13 que cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. O sea, aquí en esta mujer está la iglesia, después ya de la ascensión de Cristo al cielo. Y fueron dadas a la mujer 2 alas de gran águila para que de la presencia de la serpiente volase al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Estos son los 1260 años de persecución papal, y esta mujer que huyó al desierto y que fue sustentada con las alas de la gran águila, es la iglesia del desierto, la iglesia valdense, la iglesia de todos aquellos que tuvieron que
huir a las montañas. Decimos los valdenses como un símbolo de un grupo un poco más grande de personas con diferentes nombres o con diferentes motes, pero que básicamente eran protestantes, que tenían la Biblia como única regla de fe, que rechazaban al Papa como representante de Cristo, y tuvieron que, para poder ser fieles a Dios, huir al desierto, huir a las montañas. Estas alas de la gran águila representan la protección de Dios. Dios protegió a su pueblo durante 1260 años. Podemos ver, por ejemplo, en Mateo capítulo 23, en los últimos versículos, cuando Jesús llora sobre Jerusalén, Él dice: ¿cuántas veces quise juntarte como una gallina sus pollitos debajo de sus alas, pero no quisiste? Ahora esta casa es dejada desierta. Jesús está llorando porque Jerusalén rechazó la protección de Dios. Esa protección eran las alas, ¿sí? Debajo de sus alas nosotros vamos a estar seguros. Y por eso es que Dios le da a esta iglesia las alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto, donde tiene su lugar para ser sustentada durante tiempo y la mitad de un tiempo, que son los 1260 años. Y el verso 15 dice: la serpiente echó de su boca tras la mujer agua como un río, a fin de hacer que fuese arrastrada por el río, pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y sorbió el río que el dragón había echado de su boca. O sea que la tierra abrió su boca, ayudó a la mujer para evitar las persecuciones, o para salvar a la iglesia de las persecuciones que Satanás hacía contra la iglesia. Podemos leer un poema muy bello en Cantar de los Cantares, capítulo 8, donde ahí se menciona, ¿no?, esta mujer del desierto que es protegida por Dios, y se menciona esto de los ríos, ¿no?, que echa el dragón. Las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni la ahogarán los ríos, porque el amor es más fuerte que la muerte, y los celos son más duros que el sepulcro. O sea, de esta misma manera se refleja de que el amor de Dios es el medio por el cual Dios protege a su iglesia de las persecuciones. Y al final dice, el versículo 17, que es el versículo final: entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el remanente de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Si bien hubo una iglesia perseguida por más de 1000 años, que se escondió en las montañas, que después surgió la Reforma Protestante, también tuvieron que huir al desierto, pero ya no al desierto de las montañas de los Alpes, sino a Norteamérica, que también era un desierto, y los peregrinos tuvieron que huir ahí y escapar. Nosotros somos descendientes ahora de esa mujer. Ustedes piénsenlo de esta manera, ¿no? El apóstol Pablo le predicó en Roma a muchos creyentes, que esos creyentes después se convirtieron en la iglesia valdense, que en Italia tuvieron que huir al norte de Italia, a los Alpes, preservar la fe pura durante casi 1000 años, ¿sí?, hasta que llegó la época de la Reforma Protestante. La Reforma Protestante también hizo que esos descendientes de la mujer tuvieran que huir al desierto, en este caso Norteamérica, y en Norteamérica surge el gran movimiento adventista, no solamente con la palabra de Dios como única regla de fe, sino también con un profeta en su medio. ¿Por qué es importante esto? Porque Apocalipsis 12 identifica que esta mujer, o estos descendientes de la mujer, este remanente, van a tener dos características: guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Qué es el testimonio de Jesucristo? Apocalipsis 19:10 lo dice: el testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. O sea que la iglesia final, el remanente final, que va a ser perseguido por el dragón, o que el dragón se va a irar contra este remanente, tiene los mandamientos de Dios, o sea, cree en los 10 mandamientos, incluido el sábado, y además tiene el don de profecía. O sea que Dios le dio dones espirituales en el tiempo final. Entre estos dones espirituales, obviamente, está el don de profecía, que se cumplió en la persona de Elena G. de White. Que justamente Jaime White, que era el esposo de Elena de White, es descendiente directo de los que llegaron en el Mayflower a Estados Unidos, huyendo de las persecuciones en Inglaterra. Los primeros peregrinos que huyeron de Inglaterra fueron a Holanda, y de Holanda se tomaron un barco hasta Estados Unidos y fundaron las primeras colonias. Y de esos peregrinos que huyeron al desierto es descendiente Jaime White, esposo de Elena G. White. O sea que estamos hablando prácticamente de una línea genealógica literal. Y llegamos hasta nuestros días con un pueblo peculiar, un pueblo al cual somos llamados nosotros, más allá de que no seamos descendientes directos de sangre, pero aceptamos este mensaje y formamos parte, hermanos, de esa línea que viene desde el apóstol Pablo, pasando por los valdenses, por los reformadores protestantes, por el gran movimiento adventista en Estados Unidos, y hasta el día de hoy
seguimos con ese mismo espíritu, con ese mismo mensaje, con la misma palabra de Dios, con los mismos mandamientos de Dios, también obviamente con el testimonio de Jesucristo, que es el espíritu de profecía, y exaltando la palabra de Dios por encima de las tradiciones de los hombres. Sabemos, hermanos, entonces que los conflictos no han de terminar, que las luchas no han de cesar, que Satanás seguirá atacando a la iglesia de diferentes maneras. Cuando no lo puede hacer ya más por falsas doctrinas, va a empezar a perseguir por la fuerza como lo hizo en el pasado. Si nosotros no estamos siendo perseguidos por la fuerza en la actualidad, básicamente es porque todavía estamos despojándonos de las falsas doctrinas, no estamos santificados como debiéramos, porque si estuviéramos santificados, si estuviéramos viviendo piadosamente en Cristo Jesús, padeceríamos inevitablemente persecuciones. Sé que muchos están pasando pruebas de diferente tipo, en diferentes circunstancias, pero llegará un momento, hermanos, y ese es mi deseo, esa es mi oración, que nosotros podamos estar tan despojados de las cosas de este mundo, que podamos confiar tan plenamente en Dios y en su palabra, que ya no nos importen, ya no nos preocupen las dificultades de este mundo, porque tengamos nuestra vista puesta en el galardón, en las cosas que están por venir, en la redención, en definitiva, cuando Cristo se manifieste con poder y gloria en las nubes de los cielos, para dar por finalizada la historia del pecado y del sufrimiento en este mundo. Así que bueno, este era mi pequeño comentario, hermanos, sobre la escuela sabática. Que Dios les bendiga, que Dios les acompañe, y le paso la palabra a mi hermano Arturo. Bueno, hemos regresado. Gracias, Emma, por tu participación. Muchísimas gracias por entrar en esa sección que siempre la tenemos. Siempre tú colaboras con nuestro hermano Leandro y ahora hemos estado un poco corriendo con todo eso, pero gracias a todos ustedes por ayudarnos. Exactamente ahora, ustedes lo saben, ese es un programa grabado. Un servidor se encuentra en ese momento en el Congreso que se está desarrollando aquí en México, organizado por los hermanos del norte de México. Les agradezco muchísimo a todos, al hermano Axel, a los hermanos Hebreros, a la hermana Lupin, a nuestro hermano Edwin, a Félix, a Vicente Mesa, bueno, a muchísimos hermanos más que, bueno, tal vez no estaremos totalmente en vivo por ahí estudiando, platicando con ustedes, pero son hermanos que han estado participando, que estamos en la misma sintonía, buscando la verdad presente, rescatando ese pilar fundamental de un Dios y un Señor y muchísimas verdades más que hoy por hoy son lo ideal, lo necesario para predicar. Así que ya estaremos contando nuestra experiencia de este evento. Esperamos tal vez hacer alguna emisión en vivo, no lo sé, depende de las condiciones de la señal que exista. Pero bueno, trataremos de estar con ustedes y pasarles la información, porque al final tal vez existan hermanos que no son tan visibles como algunos que sí lo somos, pero están ahí colaborando fuerte detrás y bueno, siempre es una bendición. Así que, Manuel, gracias por ayudarme en esa ocasión de estar con nosotros, y yo rescato eso, lo que dice Manuel con respecto a lo que va a pasar al fin, lo que le va a pasar a Satanás y cómo él está haciendo esta lucha para poder repartir esas culpas, para que haya más personas de su lado. Y recuerden que ese es el objetivo de la profecía, conocer los tiempos de cómo se va a vivir todo lo que está ocasionando a ese mundo, lo que está pasando en ese mundo. Pero lo importante es cómo yo voy a estar, en qué bando, estoy en el bando de la derecha o de la izquierda, cómo estoy yo con mi preparación espiritual, porque hay una sentencia a la cual nosotros tenemos que hacernos a un lado y no debemos ser partícipes. Así que eso es la parte que a nosotros nos interesa y que vamos a estar desarrollando mucho más a detalle en este trimestre, y que ahora solamente es una introducción nuevamente a esta temática que hace ya un año la estuvimos viendo con la primera parte de Apocalipsis. Así que ahora vamos con las perlas escogidas con nuestro hermano Daniel. Dani, también muchísimas gracias por ese apoyo de esta semana. Como siempre, con unos diseños estupendos que nos traes para ahora. Y sobre todo el texto que yo te dejo ahí, ya no lo voy a comentar porque sé que hay un aporte muy, pero muy bueno de tu parte. Así que vamos con nuestro hermano Dani. Jesus is coming soon. Maranatha, Christ is coming.
Hola, hola, querida familia Tiempo de Reunión, es una alegría poder estar aquí compartiendo una vez más con ustedes las perlas escogidas de los testimonios. Hoy estudiaremos el bosquejo profético de la iglesia hasta el final. Dios nos bendiga rica y poderosamente, y para ello debemos de entender que entre los que profesan el cristianismo ha habido siempre dos categorías de personas: las de los que estudian la vida del Salvador y se afanan por corregir sus defectos y asemejarse al que es nuestro modelo, y la de aquellos que rehuyen las verdades sencillas y prácticas que ponen de manifiesto sus errores. porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Por esta razón veamos cómo la mujer vestida del sol se mantuvo en el pasado. Los apóstoles se opusieron a los miembros de la iglesia que, mientras profesaban tener piedad, daban secretamente cabida a la iniquidad. No podían estos seguir unidos a los que eran en hábitos y en disposición fieles representantes de Cristo, y cuando las pruebas y la persecución vinieron sobre estos, solo los que estaban resueltos a abandonarlo todo por amor a la verdad quisieron ser discípulos de Cristo. De modo que mientras continuó la persecución, la iglesia permaneció relativamente pura. Por eso, no hay duda de que los cristianos primitivos fueron un pueblo peculiar. Su conducta intachable y su fe inquebrantable constituían un reproche continuo que turbaba la paz del pecador. Aunque pocos en número, escasos de bienes, sin posición ni títulos honoríficos, aterrorizaban a los obreros de maldad, donde quiera que fueran conocidos su carácter y sus doctrinas. Pero al cesar aquella, se adhirieron a esta con versos menos sinceros y consagrados, y quedó preparado el terreno para la penetración de Satanás. ¿qué enseñanza para nuestros días podemos sacar hasta aquí? Bueno sería para la iglesia y para el mundo que los principios que aquellas almas vigorosas sostuvieron revivieran hoy en los corazones de los profesos hijos de Dios. Nótase hoy una alarmante indiferencia respecto a las doctrinas que son como las columnas de la fe cristiana. Está ganando más y más terreno la opinión de que al fin y al cabo dichas doctrinas no son de vital importancia. Semejante degeneración del pensamiento fortalece las manos de los agentes de Satanás, de modo que las falsas teorías y los fatales engaños que en otros tiempos eran rebatidos por los fieles que exponían la vida para resistirlos, encuentran ahora aceptación por parte de miles y miles que declaran ser discípulos de Cristo. Pero no hay unión entre el príncipe de la luz y el príncipe de las tinieblas, ni puede haberla entre los adherentes del uno y los del otro. Cuando los cristianos consistieron en unirse con los paganos, que solo se habían convertido a medias, entraron por una senda que les apartó más y más de la verdad. Satanás se alegró mucho de haber logrado engañar a tan crecido número de discípulos de Cristo. Luego ejerció aún más su poder sobre ellos y los indujo a perseguir a los que permanecían fieles a Dios. Los que habían sido una vez defensores de la fe cristiana eran los que mejor sabían cómo combatirla, y estos cristianos apóstatas junto con sus compañeros semipaganos dirigieron sus ataques contra los puntos más esenciales de las doctrinas de Cristo. Así como Satanás realizó la guerra contra Cristo allá en el cielo, arrastrando la tercera parte de los ángeles, asimismo acá en la tierra a través del poder de la bestia, Satanás engaña al mundo cristiano. Si la iglesia hubiese permanecido pura y firme, no habría podido Satanás engañarla ni inducirla a que pisotease la ley de Dios. En ese plan descarado, Satanás ataca directamente el fundamento del gobierno de Dios en el cielo y en la tierra. Por su rebelión fue expulsado del cielo y después quiso salvarse pretendiendo que Dios alterase su ley. Pero antes las huestes del cielo se le manifestó que la ley de Dios era inalterable. Satanás sabe que induciendo a otros a quebrantar la ley de Dios los gana para su causa, porque todo transgresor de la ley debe morir. La misma rebelión que se presentó en el cielo se presenta hoy acá en la tierra, y es contra el gobierno y la ley de Dios. Por eso, La rebeldía de Satanás, cual testimonio perpetuo de la naturaleza y de los resultados terribles del pecado, debía servir de lección al universo en todo el curso de las edades futuras. El gran usurpador siguió justificándose hasta el fin mismo de la controversia en el cielo, cuando se dio a saber que con todos sus secuaces iba a ser expulsado de las moradas de la dicha. El jefe rebelde declaró audazmente su desprecio de la ley del Creador. el mismo espíritu que fomentó la rebelión en el cielo continúa inspirándola en la tierra. Satanás ha seguido con los hombres la misma política que siguió con los ángeles. Su espíritu impera ahora en los hijos de desobediencia. Como él, tratan estos de romper el freno de la ley de Dios y prometen a los hombres la libertad mediante la transgresión de los preceptos de aquella. Y es como vemos en la Iliación profética en la que se encuentran estos símbolos empieza en el capítulo 12 del Apocalipsis, con el dragón que trató de destruir a Cristo cuando nació.
venció. En dicho capítulo vemos que el dragón es Satanás. Fue él quien indujo a Herodes a procurar la muerte del Salvador. Pero el agente principal de Satanás al guerrear contra Cristo y su pueblo durante los primeros siglos de la era cristiana fue el Imperio Romano, en el cual prevalecía la religión pagana. Así que si bien el dragón representa primero a Satanás en sentido derivado, es un símbolo de la Roma pagana. Wow, veamos cómo Satanás tiene una gran confederación, la cual es su iglesia. Cristo la llama sinagoga de Satanás, porque sus miembros son los miembros del pecado. Estos miembros han estado trabajando siempre para desechar la ley divina y confundir la diferencia entre el bien y el mal. y son conocidos también como el hombre de pecado, el hijo de perdición, el anticristo o aquel cuerno pequeño. Satanás está trabajando con mucho poder en los hijos de desobediencia y por medio de ellos, para exaltar la tradición y la apostasía en lugar de la verdad y lealtad. Y en este tiempo, el poder de su inspiración satánica está instigando a las agencias humanas a que lleven a cabo la grande rebelión contra Dios, la cual empezó en el cielo. ¿Y por medio de qué confederación? Dijo alguien que durante un tiempo perteneció a este poder. Me siento ya más libre en mi corazón, pues sé finalmente que el Papa es el anticristo y que su silla es la de Satanás. El mismo Satanás bajo la figura humana y envuelto con hábito de fraile. Alguien en otra ocasión dijo: Ahora voy a hacer una pregunta peregrina. Decía Latimer. ¿Sabéis cuál es el obispo y prelado más diligente de toda Inglaterra? Veo que escucháis y que deseáis conocerle. Pues os diré quién es. Es el diablo. Nunca está fuera de su diócesis. Id a verle cuando queráis, siempre está en casa. Siempre está con la mano en el arado. Os aseguro que nunca lo encontraréis ocioso. En donde el diablo vive, Abajo los libros, vivan los cirios, mueran las Biblias y vivan los rosarios. Abajo la luz del Evangelio y viva la de los cirios aún a mediodía. Afuera con la cruz de Cristo y vivan los rateros del purgatorio. Nada de vestir a los desnudos, a los pobres, a los desamparados. y vamos adornando imágenes y ataviando alegremente piedras y palos. Arriba las tradiciones y las leyes humanas. Abajo Dios y su santísima palabra. Mal haya que no sean nuestros prelados tan diligentes en sembrar buenas doctrinas, Como Satanás lo es para sembrar abrojos y cizaña. y ciertamente continúa trabajando, ya que sabe que A medida que ve que su tiempo se acorta, trabaja con mayor ardor para engañar y destruir. Trata de acusar y condenar a Dios y a todos los que luchan por llevar a cabo sus propósitos en este mundo, con misericordia y amor, con compasión y perdón. Esta ha sido su obra en la tierra desde la caída del hombre y será su obra en un sentido especial mientras nos acercamos al fin de la historia de este mundo. Pero déjeme decirles que no todo el mundo ha tomado posiciones con el enemigo y contra Dios. No todos se han vuelto desleales. Queda un remanente que permanece fiel a Dios. Porque Juan escribe: aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Muy pronto una furiosa batalla contra los que sirven a Dios será reñida por aquellos que no le sirven. Muy pronto todo lo que es susceptible de ser removido lo será, de modo que solo lo inquebrantable subsista. amén, gloria a Dios, porque así como Satanás tiene una iglesia, tiene un pueblo, asimismo Dios tiene un pueblo distinto, una iglesia en la tierra que no es inferior a otro alguno, sino superior a todos en su capacidad de enseñar la verdad y vindicar la ley de Dios. Tengan todos cuidado de no clamar contra el único pueblo que está cumpliendo la descripción que se da del pueblo remanente que guarda los mandamientos de Dios, tiene la fe de Jesús y exalta la norma de la justicia en estos postreros días. pero es En este tiempo la iglesia tiene que vestirse de sus vestiduras hermosas. Cristo nuestra justicia. Hay divisiones claras y distintas que se han de restaurar y ejemplificar ante el mundo, levantando en alto los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. y es así como, El pueblo remanente ha de vencer por la sangre del Cordero y la palabra de su testimonio. aunque Algunos esperan vencer solamente por la sangre del Cordero, sin hacer ningún esfuerzo especial por su cuenta. Nos ha dado una lengua y somos responsables ante Él por el uso que le demos. Debemos glorificar a Dios con nuestra boca, hablando en honor de la verdad y de su misericordia ilimitada, y vencer por la palabra de nuestro testimonio mediante la sangre del Cordero. amén. Y es la gracia de Cristo en nosotros la que nos convierte en sus testigos. Podemos ser vencedores únicamente mediante la sangre del Cordero y por la palabra de nuestro testimonio. Mediante una vida bien ordenada y una conducta piadosa nos convertimos en luces en la iglesia y en el mundo. ¿Cómo entonces está tu luz? Pregunta para meditar.
meditar. Mientras tanto, he aquí la perla de gran valor. Considerad, hermanos y hermanas, que el Señor tiene un pueblo escogido, su iglesia, que es suya, su propia fortaleza, a la cual defiende en un mundo sublevado y maldito de pecado, y quiso que ninguna autoridad se conociera en ella y ninguna ley se acatara en ella sino las suyas. Ese es nuestro Dios al cual servimos. Dios nos bendiga rica y poderosamente, querida familia de Tiempo de Reunión, y no temamos que la lucha no es nuestra, sino de Dios, y Él ya venció. Un feliz y gozoso Santo Sábado. Que la paz que ofrece Dios reine en nuestros corazones y en nuestros hogares. Gracias, Dani, por tu participación, pero no solamente a ti, sino a Tania Sáenz, a Maritza López, a Vanessa Pastrana, a Ana. Ahí tú le colocas a Alejandra Castiblanco. Gracias por participar, gracias por estar siempre a la disposición y por ayudarme en esta semana. Yo sé que ustedes son del equipo de Leandro, pero esta semana ha sido muy, muy difícil para todos. Y pues bueno, hemos llegado al final, pero sin antes hablar un poquito de lo que estaban comentando en las perlas. Me llamó la atención un comentario que se hizo es que la iglesia se mantuvo relativamente pura mientras existía una persecución. Eso me preocupa un poco porque no estamos acostumbrados nosotros a una persecución como tal. Entonces, ¿qué hace falta para que nosotros podamos amoldar nuestros carácter a algo que es tan necesario, que es prepararnos antes de que empiecen todos estos eventos? La palabra del Señor en Isaías habla acerca de que si corrimos con los de a pie y nos cansamos, ¿cuánto más va a ser cuando corramos con los que estén a caballo? Y esa es una referencia a ese futuro que estamos aquí diseñando un poco con muchas luces, muchos relámpagos, dándole un poco de drama a todo lo que vamos a estudiar este trimestre. Y pues me quiero quedar con esa reflexión. Mientras hubo persecución, la iglesia se mantuvo relativamente pura. ¿Hace falta eso ahora para mantenernos un poco más centrados en lo que creemos? No lo sé, pero vamos a dejarlo como una reflexión. Y agradezco a todos los que están por aquí han estado charlando, han mandado los saludos. Gracias a todos los que nos han contactado de manera privada por WhatsApp, por Telegram. Muchísimas gracias por compartirnos, por pedirnos la lección. También ahí le hemos enviado la lección. Así que gracias por hacer ese esfuerzo, estar con nosotros y esperamos de que la próxima semana, cuando esté nuestro hermano Leandro, todos, absolutamente todos, tengamos la escuela sabática impresa con nosotros o en teléfono y la vayamos repasando juntos para que el sábado tengamos una opinión un poco más enriquecida con todo lo que comentamos aquí. Así que vamos a hacer una oración. Vamos a orar, por favor, hay que arrodillarnos para esto y despedir ese programa. Gracias, Padre, por la oportunidad que me diste de estar nuevamente con mis hermanos, de estar presentes, de estar unánimes, Padre. Ayúdanos a mantenernos de esa manera. Tú sabes las necesidades que existen hoy por hoy en tu pueblo, pero que ahora que vayamos a descansar, ahora que estamos entrando en sábado, ahora que ir, Padre, que tú nos puedas cuidar, nos puedas dar fuerzas, nos puedas mantener con calma, porque sabemos que en ti podemos encontrar paz y tranquilidad. De igual forma, te pido que puedas bendecir grandemente ahora el Congreso que se desarrolla en México, que sea de gran bendición para todos, de un servidor, de todas las personas que vamos a tener participación, que por favor sea algo de lo cual podamos enriquecer. Quédate con nosotros, Dios, y gracias por todo esto. Lo pido en nombre de tu Hijo, Jesús. Amén. Y pues bueno, gracias a todos los que estuvieron por acá reunidos. Gracias por hacer el esfuerzo de estar conectados. Yo me despido sin antes dejarles a todos ustedes la oportunidad de descargar la escuela sabática. Nuevamente lo voy a colocar aquí en pantalla, la escuela sabática, la portada y todo, para que vayan ustedes. Ahí abajo va a aparecer en la descripción el link para que ustedes puedan dar clic y puedan entrar. Y pues bueno, estamos viendo 15 días y en una semana nuestro hermano Leandro. Dios los bendiga.